Creo que el resultado de las decisiones que adopta la Corte la semana pasada es una combinación entre la improvisación a la que ya nos está mal acostumbrando el equipo jurídico del presidente Noboa, donde claramente hay un desconocimiento de las reglas elementales del derecho constitucional, de la jurisprudencia de la Corte, y también por otro lado de esta desconexión. Yo en eso sí comparto con algunos legisladores de ADN el hecho de que esta es una Corte que en muchas ocasiones aparece desconectada de la realidad, como trepada en este pedestal de la famosa academia, en donde en varias de sus decisiones se antepone una suerte de catálogo de ideología por sobre incluso lo que la Constitución determina. Concretamente, la desestimación de la pregunta de la castración química, por ejemplo, y el registro de violadores es francamente una decisión que da pena, ¿no? Da pena el hecho de que para la Corte tenga mayor peso el derecho a la no estigmatización, a la igualdad y no discriminación de un violador con condena ejecutoriada, que los derechos de los niños y de los adolescentes, que además se supone que según la Constitución que esta Corte está llamada a defender tienen una jerarquía superior por sobre los derechos de los demás, si es que usted estimara que los violadores tienen acaso alguna clase de prerrogativa en ese sentido. Pero insisto, la improvisación del gobierno también es clamorosa. Insistir en la vía de la enmienda constitucional, por ejemplo, para el caso de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, cuando se sabe que desde 2019, podemos discrepar o no, pero desde 2019 la regla jurisprudencial es que esa propuesta solo puede ser canalizada no por enmienda, sino por reforma parcial, y que el presidente, a sabiendas de aquello, es decir, de un precedente que está ahí 6 años, insista en eso, digamos, me parece más bien no solo un acto de desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte, sino a veces también parece como de mala fe, ¿no? Intencionalmente mal planteada la propuesta para que la Corte se la rechace y luego echarle la culpa, digamos, a la Corte. O sea que habría ese desconocimiento o esa improvisación de parte y parte según lo que usted nos dice. Sí, sí. Y en cuestión de las preguntas, ¿aún están a tiempo para que sean incluidas en la consulta de este año? Yo no sé si el presidente va a llegar al 30 de noviembre con una consulta popular que tenga algo de condumio. Al día de hoy solamente usted tiene una pregunta en pie, que es la de las bases militares. Esa es la que ya concluyó definitivamente su trámite con un dictamen de vía, el tratamiento parlamentario correspondiente, la aprobación en segundo debate y hace unas semanas nada más el segundo dictamen de constitucionalidad de la Corte. De ahí no, el presidente no tiene más preguntas, por si acaso hay que aclarar. La pregunta del retiro del financiamiento A los partidos estatal a las políticos. organizaciones políticas todavía necesita de un último pronunciamiento de constitucionalidad de fondo en manos de la Corte Constitucional y ese dictamen no ha salido. Y con una Corte que habla mucho de democracia, que habla mucho de la participación y ese tipo de cuestiones, yo no sé si realmente la Corte va a dar un dictamen final de constitucionalidad a esta propuesta, que yo personalmente sí respaldo. La de la reducción del número de asambleístas y la del trabajo por horas, que si bien tienen un dictamen de calificación de vía la semana pasada, todavía necesitan también el segundo dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Así que en eso hay que, digamos, tener un poco de paciencia. Ayer el presidente anuncia que además va a presentar en el transcurso de estos días un paquete adicional de preguntas cuyos temas no se anuncian. Entonces seguimos especulando, porque al presidente le gusta tenernos así, eso es demostrativo de que no hay un plan, no hay una propuesta. ¿O estrategia de pronto? Efectivamente, no sé si estrategia, porque la reforma constitucional no tiene que ser un secreto para nadie. Es más, cuanto más amplio sea el debate de este tema, cuanto más se difunda esto en los medios de comunicación, en los espacios de debate, en la conversación del diario entre la gente, de algún modo le vamos vendiendo, si usted quiere, la idea a la gente de la utilidad de una reforma constitucional. Pero si yo me estoy haciendo el exquisito, el hermético, el que tengo que mantener en un cajón bajo 7 llaves
las preguntas como si se tratase de un secreto de Estado, un tema de seguridad nacional. A mí me parece que por ahí, no sé, no le veo que haya estrategia. Es más, sería más adecuado que al menos se lance un temario, unas ideas, para por lo menos empezar a discutir y a elucubrar sobre cuál pudiese ser un eventual pronunciamiento de la Corte Constitucional en esta materia, toda vez que el presidente quiere, no sé por qué. ¿Qué tipo de materias no podrían tratarse en una consulta según la Constitución? Perdóneme. ¿Qué tipo de materias no podrían tratarse por medio de la vía de la consulta según la Constitución? Depende. Por ejemplo, a través de enmienda constitucional usted no puede restringir derechos y garantías, no puede modificar el propio procedimiento de reforma constitucional, lo que tiene su lógica, porque si no, entonces la Constitución perdería el carácter de suprema realmente. No puede alterar los elementos constitutivos del Estado, que son aquellos que están taxativamente determinados en los primeros 9 artículos de la Constitución. No puede alterar la estructura fundamental de la Constitución. Por reforma parcial, las restricciones son menos, pero el procedimiento es más agravado, más largo, más dilatado. Vía reforma parcial usted sí puede, por ejemplo, a diferencia de la enmienda, alterar elementos constitutivos del Estado y estructura fundamental de la Constitución, pero no puede, al igual que en la enmienda, restringir derechos, alterar los propios mecanismos de reforma constitucional. Entonces entenderíamos que si el cambio es tan profundo sobre los temas ya jurídico-políticos, digamos, las instituciones que fundamentan la existencia de nuestro Estado, el cambio es tan profundo que requeriría un proceso constituyente. Entonces, todo depende de la propuesta, de cómo está redactada la pregunta, de qué se incluye en el anexo, y sobre la base de eso la Corte va calificando la vía. Ese es el rol de la... En todo caso, ¿qué criterios jurídicos y constitucionales cree usted que han pesado al momento de pasar el filtro de la Corte Constitucional? A ver, en el caso del CPCCS, me parece que ya, insisto, el precedente estaba dado, era previsible totalmente la respuesta que la Corte le iba a dar. Realmente habría sido una grata sorpresa que la Corte corrija ese precedente que está ahí desde el año 2019, pero hay que decirlo, se lo dijo a Lasso en 2022, no entiendo por qué Noboa pretendía que la Corte a él le dé una respuesta distinta a la que se le dio al expresidente Lasso. Entonces ahí, digamos, es más un tema de ceñirse al precedente. En el caso del juicio político, que es otra de las preguntas que la Corte no califica, me parece que hay una mezcla de argumentos a conveniencia también. Si usted revisa los párrafos que intentan construir la argumentación de ese dictamen, no solo que hay ciertas imprecisiones de carácter incluso histórico por parte de la Corte en el tema de asegurar que hubo 3 o 4 tribunales constitucionales destituidos vía juicio político, bueno, una clase de señalamientos que además no tienen nada que ver con lo que la Corte debía revisar en este momento del control de constitucionalidad. Me parece que esa es una pregunta que de suyo comprometía la imparcialidad de la propia Corte, y por eso habíamos quienes decíamos, y seguimos sosteniendo esta postura, de que la Corte no debía adoptar una posición en este tema. De hecho, personalmente, yo creo que incluso hay norma constitucional expresa que le impedía tomar esa decisión, porque siendo un órgano colegiado, la toma de esa decisión iba a generar un conflicto de interés, y la Constitución prohíbe en esos casos de órganos colegiados con conflicto de interés en la toma de decisiones adoptar esa decisión. Creo que la Corte tenía un deber de abstención, pero ya que entra a analizar la pregunta, digamos, lo hace sobre la base de consideraciones que a mí me parece que son a conveniencia, ¿no? Pero era como previsible que esa pregunta no iba a pasar. Sí, yo creo que era previsible, pero de algún modo la Corte debía darnos una muestra también de imparcialidad y desprendimiento. Está bien que, digamos, la Corte genere la discusión sobre el anexo, porque la otra parte de la película de esta pregunta no es solamente el autoblindaje que la Corte pretende darse en este dictamen, sino también lo mal redactado del anexo, que contribuye y facilita la desestimación en la Corte Constitucional. Esto de poner causales ambiguas y abiertas, arrogación de funciones, incumplimiento reiterado de funciones inherentes al cargo, otras inútiles, como la sentencia condenatoria ejecutoriada, cuando se sabe que cualquier funcionario público que recibe una sentencia condenatoria ejecutoriada tiene sus derechos políticos suspendidos automáticamente y por lo tanto de pleno derecho pierde el cargo.
Entonces un juicio político en esas condiciones era totalmente inútil. Establecer mayoría absoluta para la censura y destitución, cuando para un ministro de Estado se requiere 2/3 de los integrantes de la Asamblea, es decir, ni siquiera una mayoría calificada, un quórum elegado. Entonces eso es responsabilidad del equipo jurídico del presidente, por eso yo hablo aquí de errores de lado y lado. Entonces el uno, facilitándole la desestimación a la Corte, y la Corte que de algún modo toma una decisión a conveniencia propia, ¿no? El tema de la castración química, insisto, es una pregunta que a mí me ha fastidiado en absoluto, digamos, totalmente, porque vemos una Corte convertida en una especie de comité de psiquiatras, psicólogos y urólogos, porque resulta que la pregunta de la castración se desestima con el argumento de que el presidente no le ha entregado suficiente evidencia científica de que la castración química incida en gran medida, en un porcentaje elevado, en la reincidencia en el cometimiento de estos delitos. Ese es el argumento de la Corte, no otro. Y el registro de violadores, que tenía una oportunidad la Corte de corregir la torpeza jurisprudencial que viene arrastrando desde el año 2019, de creer que el solo registro permanente de un violador con condena ejecutoriada implica un acto de discriminación, de estigmatización a los violadores, dejando, insisto, absolutamente de lado los derechos de las víctimas de estos graves delitos. Ahí vemos claramente un botón de muestra donde la Corte Constitucional nos muestra que en estas decisiones y en estos temas que no son de su agenda, la desestimación está a la orden del día. Yo creo que las preguntas que Noboa estaba planteando hasta antes de la semana pasada eran si bien no todas las que uno desearía, englobaban temas interesantes, las que ya de algún modo han avanzado en su tratamiento, bases militares, hay que ser claros, no van a resolver el gravísimo problema que tenemos de crimen organizado acá y de paso de droga, pero sin duda alguna levantar una prohibición que se ha convertido en una tara ideológica que nos dejó metiendo el correísmo en la Constitución 2008, me parece que era de algún modo entregarle al Estado una herramienta poderosa para de algún modo buscar en el concierto internacional alguien que esté dispuesto a colaborar con Ecuador en esta materia, retirar el financiamiento estatal a los partidos políticos, tanto para su mantenimiento como para pagarles la propaganda electoral, para que tengamos candidatos a presidente, a alcaldes, a prefectos, que no les llegan ni al 1% de votación. Me parece que es adecuado, porque esa plata, sea mucha o sea poca, no importa eso, es dinero que puede ser bien utilizado en otros temas, educación, obra pública, salud, que buena falta nos hace, plata para comprar medicinas en los hospitales y ese tipo de cosas. Entonces, son propuestas interesantes. Quizá la de la reducción del tamaño de asambleístas es lo que yo he llamado maquillaje constitucional. Es una pregunta que ni le va a aumentar ni le va a quitar. No suma ni resta. Efectivamente, es decir, yo no sé quién les ha vendido a los presidentes de turno, Lasso y Noboa, la idea de que bajando el número de asambleístas usted automáticamente mejora la calidad de trabajo en la Asamblea Nacional. Eso no pasa así. Ahí me parece que, por ejemplo, falta algo, y falta trabajar en reformas constitucionales para establecer un sistema de partidos políticos que hoy en Ecuador es totalmente inexistente. Quizá lo que nos falta, más allá de que el presidente insista, creo que debería hacerlo en lo del CPCCS y el juicio político a los miembros de la Corte. No puede seguir habiendo aquí en Ecuador funcionarios intocables, y los señores de la Constitucional lo son, lamentablemente. Creo que el presidente, si ahora va a aumentar preguntas, por ejemplo, sería bueno trabajar en reformas a la función judicial. No entiendo por qué no se ha topado el tema de Código Orgánico de la Función Judicial, Consejo de la Judicatura. Me parece que ahí también estamos teniendo graves problemas que debieran morigerarse con una modificación constitucional, tal vez planteando la desaparición del Consejo de la Judicatura, o al menos modificando esta integración que al día de hoy es absolutamente política, y que al tener políticos en vez de funcionarios independientes, hace que la política permee a la función judicial. Entonces, planteamiento de la autonomía de la Fiscalía General del Estado, temas de reforma constitucional en la parte económica, por ejemplo, los sectores estratégicos. No puede seguir el Estado jugando al empresario. Nos ha ido mal. ¿Cuántas empresas públicas tenemos al día de hoy quebradas o en proceso de liquidación? Creo que hay que darle primacía
a la intervención privada a través de la concesión, como pasa en otros sistemas constitucionales. Entonces, fíjense, queridos amigos, que logramos de algún modo, todavía nos quedan temas pendientes, que parecería ser, con esto concluyo, que más bien, en vez de jugar al parche constitucional, desde mi punto de vista, lo más adecuado sería, de una buena vez por todas, ir por una constituyente. Y entonces, ¿cree usted, en todo caso, que el gobierno debe insistir con aquellas preguntas que actualmente no pasaron el filtro de la Corte Constitucional? A ver, creo que hay que aclarar, es que no es que la Corte acepta o rechaza preguntas, eso yo no sé por qué hay, digamos, se cree que la Corte tiene esa función. La función de la Corte es determinar cuál es la vía. Y lamentablemente en el caso del juicio político, fíjese usted qué coincidencia, que justo en la pregunta que tocaba el tema que les podía perjudicar a ellos, es la única donde la Corte no se atreve a decir con claridad cuál es la vía que hay que implementar. Pero la Corte no tiene potestad para aceptar, en este punto al menos, o rechazar preguntas. Esa no es labor de la Corte. Ahora, le han dicho al presidente que la del CPCCS no va por la vía de la enmienda, sino por la de la reforma parcial. Y en un castellano muy mal empleado en el dictamen, la señora Claudia Salgado ha intentado decirle al presidente que eso altera la del juicio político, los elementos constitutivos del Estado y la estructura fundamental de la Constitución. Entonces uno pensaría que la Corte intenta, entre líneas, decirle que la vía es la de la reforma parcial. Entonces, si el presidente quiere realmente que estos dos temas en especial, y el de castración química y registro de violadores, que es otro de los temas en los que creo que hay que insistir, deben ir, bueno, replantee las preguntas, acoja, aunque no comparta el pronunciamiento de la Corte, y vámonos a la reforma parcial, lo que obviamente le obligaría al presidente a replantear la fecha de la consulta popular. Insisto, no entiendo cuál es el apuro de hacerlo el 30 de noviembre. Si la hacemos en enero o febrero del próximo año, no creo que el mundo se acabe, salvo que el presidente tema tanto una caída en picada de su popularidad que crea que a enero o febrero ya no gana una consulta popular. Doctor, bueno, yo escuchándolo a usted, su recomendación es ir por una nueva constituyente. De pronto eso nos evidencia que la población de pronto no está preparada para poder decidir temas cruciales que están enmarcados en la Constitución o que no están en la Constitución, porque muchas veces son impulsados por afinidad y más no por el detenimiento que deben de tener en el análisis sobre estos temas. Ahí yo creo que varios temas, porque para que la ciudadanía esté preparada para tomar una decisión, usted debe tener un gobierno con gente preparada para guiarle a tomar esa decisión. Y eso es lo que nos está faltando acá. Es decir, usted tiene un gobierno que claramente no tiene un norte desde el plano jurídico, podrá tener estrategia desde lo político, eso yo se lo dejo a quienes entienden de esa materia, pero es claro que desde lo jurídico no tenemos la más pálida idea de lo que queremos consultar. Entonces, si es el proponente el que no tiene idea de lo que quiere llevar a una papeleta, la ciudadanía se confunde. ¿Y qué nos hace pensar que de pronto sí tendrán ya un norte dirigido al momento de establecer una nueva constituyente? Porque se van a generar ciertas circunstancias que partidistamente puedan involucrar sus deseos, sus inclinaciones y más allá no las motivaciones reales que necesita el pueblo. Por eso será importante que si avanzamos a un proceso constituyente, que yo no sé finalmente si la idea del presidente sigue siendo esa, lo fue hasta la campaña de segunda vuelta, después ya no, pero si finalmente el presidente se decantara por esa alternativa, todo dependerá del estatuto de funcionamiento de esa asamblea constituyente, donde se fije las reglas del juego, tanto para la integración de la constituyente, sus funciones, su periodo de duración, y evidentemente todo dependerá, insisto, de cuál vaya a ser el mecanismo de integración, porque si lo hacemos 100% elección popular, vamos a pasar de la Asamblea Nacional que tenemos a una constituyente, es decir, a una Asamblea Nacional segunda versión, llamada constituyente, con los mismos problemas que seguimos teniendo con la Asamblea Nacional, y seguramente la discusión ahí no va a ser tan enriquecedora, porque yo estoy de acuerdo con usted. No es lo mismo entrar en un proceso constituyente que discutir
la aprobación de un proyecto de ley, por más importante que sea el proyecto de ley. En la constituyente lo que se hace es un proyecto de constitución, y eso tiene que ser abordado no solamente desde los más amplios sectores sociales, populares, etcétera, es decir, con la ciudadanía, que finalmente tiene una, o debería tener una representación popular en esa eventual asamblea constituyente, sino también por la parte ya técnica especialista, pues, ¿no? Los que saben de economía, los que saben de administración pública, los que saben de derecho, etcétera, etcétera, los que saben de salud pública y otros temas más, que deben entrar en discusión en un proceso constituyente. Entonces, todo dependerá primero de que el presidente quiera optar por esa alternativa y luego de cuál vaya a ser la propuesta que él mismo tenga que elaborar en ese hipotético de un estatuto de constituyente. ¿No será un desgaste o malgasto de recursos públicos? De pronto la constitución actual sí nos sirve, pero no se la está utilizando bien. ¿Cuál sería este enfoque? Yo no sé si la constitución actual no le sirve a quien pretende capturar el poder total y absoluto, porque esta constitución fue diseñada para eso, está hecha para concentrar el poder. Por eso es que hay muchos presidentes que han criticado la constitución antes de ponerse la banda, pero cuando se colocan la banda se toman una suerte de embellecedor y empiezan a ver bonita la constitución que antes sin poder la veían fea, ¿no? Entonces, pero creo que en mucho sí se está convirtiendo en una camisa de fuerza, de algún modo para un gobierno que quiere aplicar, al menos desde el discurso, por ejemplo, vamos a llamarle la doctrina de la mano dura contra la delincuencia. Entonces, porque usted tiene límites a la prisión preventiva, porque usted tiene controles en la Corte Constitucional que antiguamente no habían, más allá de que había Tribunal Constitucional, no concentraba tanto poder como ahora lo tiene la Corte Constitucional, que hasta dicta políticas públicas prácticamente, sin ninguna clase de control político. Usted no tenía problemas con el tema de las concesiones, que ahora son prácticamente la excepción de la excepción de la excepción, porque la regla general es que el Estado tiene que constituir empresas públicas para prestar servicios públicos, ejecutar obra pública, etc. Entonces son situaciones que ya se van convirtiendo en una camisa de fuerza. Usted tiene un catálogo de normas que tienen que ver con ese inventado capítulo del buen vivir que de algún modo dificultan la actividad minera y la actividad petrolera. Entonces, claro, si usted es un gobierno que tiene esa visión, seguramente va a hallar en la Constitución ya no solamente un límite al ejercicio del poder, que es válido, para eso está la Constitución, sino ya propiamente una camisa de fuerza. Entonces, seguramente esto es como cuando usted tiene una llanta y esa llanta ha recibido tanto parche que ya no le sirve estar llevándole a cada rato al vulcanizador, porque va a llegar un rato en que el vulcanizador le dice, oiga, esta llanta ya no sirve, el aro también tiene que ser ya cambiado porque ya no vale ni siquiera rectificarlo y puede tener un accidente. Eso nos está pasando seguramente con la Constitución ahora. Ha tenido ya tanto parche, son 5 o 6 procesos de reforma constitucional, hoy nos vamos a un 7º probablemente, y la cosa sigue dando problemas. Entonces, si al 7º cambio constitucional usted sigue teniendo dificultades, quiere decir que el tema no va por el cambio parche, sino por un cambio profundo, y eso se llama constituyente. Las condiciones actuales, la situación real que enfrenta el país, ¿qué tipo de apoyo o resultado prevé o analiza usted que podría tener la consulta popular si se la ejecuta en noviembre como la está planteando el gobierno? Ahí sí no me gusta ni jugar a la divina, porque en Ecuador las condiciones políticas cambian de semana a semana. Yo no sé si al 30 de noviembre el presidente aumente o disminuya más de lo que ya ha disminuido su aceptación y credibilidad. Entonces es muy aventurado decir que si lo hace el 30 de noviembre o que si lo hace como en un principio el 14 o 15 de diciembre, que me parece que era la fecha inicial. Ajá. Si lo hace después de algunos meses, probablemente dejándolo postergado al 2026, los resultados de algún modo puedan ser favorables o desfavorables al presidente de la República. Sin lugar a duda que creo que hay factores hoy, actuales, objetivos, que pudiesen hacer que la decisión de la ciudadanía, en lugar de analizar objetivamente la utilidad o no del planteamiento en la papeleta, termine convirtiéndose en lo que ha pasado históricamente en Ecuador, que es una suerte de evaluación a la gestión del gobierno. Si no, pregúntele al expresidente Lasso cómo le fue con la consulta popular del año 2022, cuando perdió 10-0 o 12-0, ya ni me acuerdo cuántas preguntas
planteó el expresidente, ¿no es cierto? Pero claro, si seguimos teniendo problemas en el sector salud, desabastecimiento de medicinas, que los pacientes con diálisis no pueden hacerse el tratamiento porque el Estado no le está pagando a las dializadoras, si usted luego va a tener problemas de apagones, aunque ahora nos han dicho que no va a haber, eso de algún modo puede influir. Pero también le puedo decir del otro lado que cuando tuvimos apagones del año pasado, durante prácticamente el último trimestre o cuatrimestre del año, uno decía, híjole, esto le va a dificultar al presidente ganar la elección presidencial. Claro. El señor está con la banda desde el 24 de mayo de este año. En Ecuador, el tema de los resultados de un proceso electoral son difíciles de vaticinar, como creo que en América Latina en general. En todo caso, y ya para ir cerrando este diálogo, doctor, el hecho de llegar a una consulta popular sin todos los elementos que planteaba inicialmente el gobierno, ¿de qué manera termina afectando su imagen, su popularidad? Bueno, ahí habían unas encuestas que circulaban hace unos días. Había una, no me acuerdo cuál, que determinaba que en un periodo de un mes o de un mes y medio el presidente había caído drásticamente al 40 o 45% de aceptación. Si esos números son ciertos, con eso no le alcanza al presidente de la República hoy a ganar una consulta popular. Hay otras que le ponen 50, 60%, hay una optimista que le pone 70%, entonces como aquí las encuestas se hacen de acuerdo a quien paga por la encuesta, entonces ya son realidades de cada quien, ¿no? Si yo me quiero creer la realidad de que soy tan popular que tengo 70%, teniendo graves problemas en el sector de salud pública, bueno, esa es ya una condición de cada gobernante. Entonces, sí, evidentemente, si uno se mira en el espejo de ejemplos pasados, como el de Lasso, que dejó pasar bastante tiempo, pero bastante tiempo, me refiero a más de un año y pico, para llamar a la consulta popular, el resultado está ahí y por eso la perdió, no porque las preguntas hayan sido malas, porque eran inútiles, etcétera, sino simple y llanamente porque el señor ya no tenía aceptación popular y la gente le demostró eso en las urnas, al punto de que esa organización política hoy está en la cuerda floja en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, si el presidente Noboa no se refleja en ese espejo, el destino puede ser ese, ¿no? Y para no ir tampoco tan lejos en el tiempo, lo que le ha pasado a Milei en Argentina. Entonces, bueno, es hora de tal vez hacer replanteos, porque el problema más allá de la aceptación, yo insisto, está en el hecho de que el presidente camina solo en estos temas jurídicos, y bueno, si eso no se cambia, el presidente va a seguir quedando como el zapato ante la Corte Constitucional, y ese no creo que sea el objetivo. Bien, hemos estado en diálogo con el abogado Ismael Quintana, con quien hemos abordado el tema de la parte constitucional, lo que se ha planteado el gobierno sobre las reformas, sobre una evidente consulta popular, sobre preguntas que han sido desestimadas y nos ha dado su criterio, ¿no? Doctor, le agradecemos por su presencia, esperamos poder abordar en otras oportunidades y otros temas con mayor profundidad.